Bienvenidos a su canal Diversidad Eterna. En este momento, este nombre que tenemos anteriormente era Juntos y en Bendición, pero ahora estamos con Diversidad Eterna porque tenemos mensajes diferentes, pero todo en la misma dirección que nos llevan hacia el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Soy su hermano Jairo Durán. Para mí es un honor y un placer estar compartiendo con ustedes. Y hoy tenemos un tema que es de mucha necesidad para el pueblo de Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de la santidad. Si la santidad tiene que ver con ropa o qué realmente es la santidad. Y para mí es un honor que en este momento estoy compartiendo con un hermano amigo. Y mi hermano, quiero que él se presente, que sea él que diga su nombre. Y nada, vamos a ser edificados a través de esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Así que con ustedes, mi hermano Manuel Guerrero, buenas noches, Dios les bendiga a todos, donde quiera que estén los hermanos que reciban esta palabra del parte del Señor, que sea de bendición para todos, que seamos todos edificados juntamente aquí en Diversidad Eterna. Bendito el nombre de Dios y que el Espíritu Santo nos acompañe y nos guíe en este conversatorio. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Así que yo sé que ya ustedes me han visto en otro programa como podcast de fe, que quiero de verdad que lo sigan, que se suscriban a ese canal, el cual comparte muchos temas muy importantes. Y en este momento yo quiero iniciar rápidamente porque quiero aprovechar el tiempo. Y en este momento vamos a hablar acerca de lo que es la santidad. Y mi primera pregunta es, mi hermano Manuel, ¿qué es la santidad? ¿Cómo se define la santidad de manera bíblica? La santidad. Bueno, la santidad, la palabra santidad es kadosh. Kadosh. Porque no existe solo una forma de santidad, existen dos tipos de santidad. Claro, existen dos santidades. Existe la santidad de Dios y existe la santidad de nosotros los hombres. Nosotros recibimos una santidad que no es nuestra, que se nos adjudica, vamos a decirlo así. Nosotros no somos santos, somos muy malos, muy pecadores. ¿Y de qué manera se nos adjudica esa santidad? Hay varias formas. Podemos decir que en el principio, y no estamos hablando del principio de Génesis, ni estamos hablando del principio de Juan, que son dos principios diferentes, estamos hablando del principio de las Escrituras, ¿verdad? Cuando el Señor hace un llamado. Éxodo 22:31. Éxodo 22:31. ¿Qué dice? Si los hermanos nos pueden acompañar, dice por ejemplo: y me seréis varones santos, no comeréis carne destrozada por las fieras en el campo, a los perros la echaréis. Esta es una forma de santidad. El Señor exige santidad de nosotros. Pero por ejemplo, fíjate en Levítico 20:26, donde el Señor nos hace un llamado y nos dice: habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo. Gloria y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Regularmente nosotros atribuimos a la palabra santidad, le atribuimos el significado de apartado. Pero realmente no todo el que es apartado es santo. O sea, hay muchas formas de apartarse. O sea, lo que quiero decir con esto es que ser apartado no necesariamente es ser santo. Ahora, ser apartado por Dios, eso sí nos hace santos. ¿Por qué? Porque Dios nos apartó y nos consagró para Él. Ahora, Dios no está apartado. Por eso la santidad nuestra no es la misma santidad de Dios, sino que la santidad nuestra es una santidad que se nos adjudica. Dios nos la adjudica porque Dios nos eligió y nos apartó para Él. Como Él es santo, entonces Él nos santifica. Obvio, cuando nosotros entonces venimos a los pies de nuestro Señor, ¿verdad? Naturalmente que tenemos que en el camino consagrarnos, apartarnos para Él. Pero lo que nosotros hacemos no es por nuestra propia fuerza, sino el Espíritu Santo de Dios, que es quien nos ministra, quien nos llena, quien nos guía a toda luz y a toda verdad, es el que nos va ayudando a lograr esa santidad que nosotros necesitamos. Ok, perfecto. O sea que en definición, la santidad significa apartarnos. Ahora, ¿de qué debemos nosotros
apartarnos? ¿De qué debemos separarnos? Yo tengo entendido, o sea, en mi opinión, yo tengo entendido que uno debe separarse del mundo. Ahora, ¿significa separarse del mundo salir del planeta? No, en ninguna manera, en ninguna manera. La palabra es muy clara cuando establece, por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, y lo tenemos desde el verso, creo que desde el verso 14 en adelante, ¿verdad? Entonces, donde la palabra de Dios establece dos cosas. Establece lo que es la lucha del espíritu contra la carne. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Una pequeña pausa ahí, amado hermano. Cuando dice andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, allí es donde comenzamos nosotros a evidenciar la santidad que nos es adjudicada por nuestro Padre. O sea, andando en el espíritu. Andando en el espíritu. Porque es aquí donde comienza, donde el apóstol Pablo, por ejemplo, comienza a evidenciar, o sea, a hacernos entender y ver la lucha que hay o que se genera tanto con la carne contra el espíritu y viceversa. Y si seguimos leyendo, por ejemplo, en el verso 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué sucede? La carne nos hace a nosotros deleitarnos en cosas que no agradan a Dios. No agradan a Dios porque no satisfacen al espíritu. Un paréntesis. Ajá. Si la santidad tiene más peso en la parte espiritual, ¿por qué las religiones en el día de hoy se enfocan tanto en lo físico? Lo que pasa es que lamentablemente, mi amado hermano, lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque quisiéramos que fuera lo opuesto, la mayoría de los hermanos en la fe que tenemos alrededor del mundo, y más en países como los nuestros, que somos países digo tercermundistas, no tiene nada que ver el desarrollo económico, sino el desarrollo intelectual. Nosotros no nos enfocamos en leer bien, no aprendemos a leer bien, y como no aprendemos a leer bien, lamentablemente, las escrituras, tenemos que leerla bien. Cuando digo leerla bien, me refiero a leerla en su contexto, y nosotros no leemos en contexto. Lamentablemente, las escrituras no están siendo leídas en contexto. Pero, ¿de dónde salen estas doctrinas, entonces? Entonces, ahí es que voy, justo a esa pregunta, justo ahí es que voy a responder la pregunta. O sea, cuando decimos ¿por qué las doctrinas, ¿verdad? Los hermanos en la fe están actualmente hablando de una santidad que se evidencia en la carne, es porque realmente no están entendiendo que Jesucristo nos pide a nosotros, nos dice, mi Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué quiero decir? Obviamente hay una frase popular que dice que la esposa del César no solo debe ser la esposa del César, sino que también debe aparentarlo. Correcto. Nosotros como pueblo de Dios, obviamente que tenemos que aparentarlo. Ahora, la santidad del pueblo de Dios no es evidenciada solo en la forma de vestir, o no es evidenciada en la forma de vestir. La santidad del pueblo de Dios es evidenciada en la evidencia de frutos. Jesús nos dice, nuestro hermano Jesús, nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Dios nos dice, con relación a eso, al fruto del Espíritu, dice, todo el que no evidencie fruto, ¿verdad? Todo el que no evidencie fruto será cortado, todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Todo árbol que no dé fruto será cortado y echado en el fuego. ¿Qué quiere esto decir? Que si nosotros no leemos bien esto que tenemos aquí enfrente, que es Gálatas capítulo 5, y entendemos bien lo que es la lucha de la carne contra el espíritu, no lo discernimos, sino entendemos que Jesús nos está pidiendo fruto, pero fruto del Espíritu Santo de Dios. Porque, por ejemplo, fíjate en el verso 22, ya tenemos, por ejemplo, verso 17, 18, 19, 20 y 21, hablando de lo que es el deseo de la carne, ¿verdad? Pero ya en el verso 22, entonces habla de lo que se opone a la carne. Dice, más el fruto del Espíritu Amén.
es amor, Amén. gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Mansedumbre. Templanza, contra tales cosas, dice la Biblia, que no hay ley. Obviamente que no hay ley, pero ¿qué ley? La ley de Dios no nos va a hacer, no nos va a caer a nosotros. El peso de la ley de Dios no nos va a caer a nosotros encima. Y como porque estamos viviendo conforme al Espíritu Santo de Dios. Y como estamos viviendo conforme al Espíritu Santo de Dios, ¿qué significa eso? Que estamos siendo santificados por el Señor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos santifica? La palabra de Dios. Por ejemplo, tenemos aquí en Juan, creo que Juan 17, del 17 al 19. Ok, dice, santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es la palabra de Dios la que nos santifica. Entonces, como es la palabra de Dios la que nos santifica, no es el tipo de ropa que usemos, el tipo de peinado que utilicemos, no es el tipo de vida que llevemos. Cuando digo el tipo de vida me refiero a si somos ricos o somos pobres, ¿verdad? O si somos clase media. Nada de eso tiene que ver con la santidad. Lo que sí tiene que ver con la santidad es cuando nosotros como pueblo de Dios evidenciamos el fruto del Espíritu Santo. ¿Sabe qué sucede? Impacta al mundo. Porque si somos personas que evidenciamos amor, evidenciamos fe, evidenciamos mansedumbre, evidenciamos dominio propio, evidenciamos todo lo que son 9, el fruto del Espíritu. Si evidenciamos esos 9 frutos, significa que las personas que nos ven van a querer lo que nosotros tenemos y van a decir, wow, qué persona que es tan... van a reconocer que somos educados, van a reconocer que somos personas humildes, van a reconocer que somos personas agradables. O sea, hay una serie de cosas que por ende nos van a ser añadidas por evidenciar el fruto del Espíritu. Y obviamente, evidenciando el fruto del Espíritu, claro que vamos a glorificar a Dios porque eso es lo que nos está santificando. La palabra de Dios poniéndola por obra. Importante mucho este tema que estamos compartiendo en el día de hoy, porque la misma palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sin paz y santidad. Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿y quién nos santifica a nosotros? Es Cristo. Cristo nos santifica. Nosotros realmente fuimos santificados. No somos santos, pero fuimos santificados por medio de Cristo. Y eso, pues a través de Cristo, entonces sí somos santos. Claro, por supuesto. Por ejemplo, mira lo que dice el mismo capítulo, Juan capítulo 17. Estamos leyendo del 17 al 19. Dice, así es. Amén. Dice, por ejemplo, dice el verso 18. Como tú me enviaste al mundo, y para poner a las personas en contexto, a los hermanos en contexto, y a los que no son tan hermanos todavía, pero que esperamos en Dios que sí, que así sea. Para ponerlos en contexto con la palabra de Dios, por ejemplo, en el verso 18, en Juan capítulo 17 es una oración que nuestro Señor Jesús hace antes de ascender al Padre. Y es una petición que nuestro Señor Jesús hace al Padre para que el Padre tenga el cuidado de nosotros. Jesús va al cielo y antes de ascender, entonces hace esta petición. Entonces, por ejemplo, dice en el verso 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Eso establece la palabra. Quien nos santifica a nosotros es el Señor Jesucristo. ¿Sabe? Hay muchas personas que quieren encontrar la voluntad de Dios. Amén. Y oran y tratan de buscar cuál es la voluntad de Dios. Porque esta es la voluntad de Dios. Amén. Su santificación. Que seamos santificados. Que seamos santificados. No contaminan en el mundo. Amén. Apártense de fornicación, apártense de mentira, apártense de engaño, apártense de un sinnúmero de cosas Sí. que nos afectan espiritualmente, Claro. y que nos manchan nuestro ágape, que mancha nuestro vestido. Amén. Que ese vestido blanco que nosotros tenemos es manchado a través del pecado. Entonces el Señor dice, santifíquense, sepárense de esas cosas. Ahora, una pregunta, separarse, pero si uno se separa, ¿se va a quedar en stand-by? No. Porque, oye, ¿qué pasa? ¿Sabe por qué yo lo digo? Ajá. Porque cuando usted le predica a una persona acerca del evangelio, para que lleguen y sean santificados por Cristo, Ajá. las personas dicen, no, yo no hago esto, yo no hago lo otro. O sea, ellos se muestran separados del mundo, Sí. pero no se muestran apegados a Dios. No, eso es un problema. Entonces no hay purificación ni santificación. Si tú te separas,
de que supuestamente tú te separaste del pecado, pero realmente no te apegaste a la fuente que te santifica y que te lleva al Padre. Amén. Por ejemplo, Romanos 6:22. Romanos 6:22 nos dice lo siguiente. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Santo, poderoso texto. Amén, la gloria es de Dios. Entonces, estas son las cosas que nuestro Señor espera de nosotros. Por ejemplo, el mismo Romanos 15:16 dice, para ser ministro, eso es Pablo hablando, ¿verdad? Sí. De su trabajo. Dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sea ofrenda agradable, santificada, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Santo. O sea, Dios. que quien nos santifica a nosotros es nuestro Señor Jesús, nuestro Señor, Dios a través de Cristo. Yo le quería quería establecer bien claro que Dios es santo y que la santidad de Dios es una santidad diferente a la nuestra, porque nuestra santidad es dependiente de la santidad de Dios. No tenemos la santidad de Dios, porque ¿qué sucede? La santidad de Dios tiene que ver mucho con su poder, tiene que ver mucho con su grandeza, tiene que ver mucho con su autonomía. Cuando digo autonomía es que Él no necesita nada de nadie para existir. Él es el autoexistente. Eso lo hace santo. ¿Por qué? Porque para el Señor hacer todas esas cosas no necesita de nada ni de nadie. Y obviamente que el Señor, nuestro Dios, es un Dios de amor, es un Dios misericordioso, es un Dios de verdad, es un Dios de perdón. Pero todas estas cosas son las que hacen que el Señor, todas estas cosas son las que juntas permiten que Dios sea santo. O a través de estas cosas que Dios se santifica. Nosotros no tenemos nada de esas cosas, nada, no tenemos nada. Por eso recuerda que Jesús dijo, ¿por qué me dices bueno? No hay nada bueno en mí. Cuando Él dice eso, se refiere Él en su calidad de hombre. No hay ningún hombre que sea bueno, no existimos. Entonces, nuestra santidad no proviene de nosotros, sino que proviene de Dios. ¿Por qué? Porque como Dios nos aparta para Él, como Él nos aparta para Él, Él dice, sean santos porque yo soy santo. O sea, ¿sabe? A mí me choca algo. Este tema realmente no se da en 20 minutos, ni en 25, ni en media hora. No, no, Esto es un tema que nos puede costar hasta la vida entera. claro. Hablando de lo que es la santidad de Dios. Pero hemos querido traerlo. ¿Por qué? Porque hemos visto mucha escasez en la iglesia hablar acerca de la santidad. Casi no se habla de la santidad porque la santidad conlleva a que nosotros nos olvidemos de nosotros mismos, o sea, nos neguemos a nosotros mismos para apegarnos a Dios y hacer la voluntad de Dios. Amén. Nosotros hoy en día el mensaje ha cambiado demasiado. Las personas no quieren que lo confronten, y la palabra de Dios a través de la santidad lo que hace que nos hace ver en un espejo y nos hace sentir lo sucio que estamos, lo pecaminoso que somos, lo malo que somos. Cuando hablamos de la santidad de Dios, las personas tienden a sentirse oprimidas. Entonces, Cierto. porque nos choca. Entonces, al no chocarnos, como que nuestro espíritu lo que hace es que se queda en meditación. O sea, inmediatamente nosotros somos confrontados con la palabra de Dios a través de la santidad. Eso provoca en nosotros hasta un desánimo. ¿Por qué? Porque nos sentimos de que nosotros no podemos alcanzar. Pero el detalle es que si nuestra religión nos enseña a que las cosas debemos alcanzarlas por nuestras propias fuerzas, entonces en vano está la muerte de Jesucristo. Amén. Porque Cristo vino para poder cumplir en nosotros lo que nosotros no podemos alcanzar humanamente. Amén. Entonces humanamente nosotros no podemos alcanzar la santidad, pero Cristo nos santificó. Nos santificó, claro. ¿Entiendes? Entonces nosotros por medio de Cristo sí podemos ser santos. Así que vamos a dejar a Manuel para que ya le dé unas últimas palabras a ustedes, pero este tema va a continuar. O sea, este tema va a continuar, pero yo quiero que él le dé la última palabra acerca de la santidad y qué mensaje él tiene acerca de la santidad para todos ustedes. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Sí, hermanos, la santidad es algo que nosotros no logramos por sí solos. La santidad es algo que viene de nuestro Señor,
no es algo que nosotros por mudarnos de un tipo de ropa, utilizar un tipo de ropa, ya somos santos. No tiene nada que ver ni con ropa, ni con comida, no tiene que ver con nada de eso. La santidad tiene que ver con un precio que pagó nuestro Señor Jesucristo, que Él sí es santo. Y esa santidad como la justicia también, nos es atribuida a nosotros. Ahora, una vez nosotros venimos al Señor, claro, no podemos entonces vivir en las inmundicias de la vida que nosotros vivíamos. Naturalmente tenemos que vivir conforme al llamamiento que nos ha sido dado, y es un llamamiento santo. Como el que nos ha llamado es santo y el que nos ha llamado quiere que nosotros le imitemos en su santidad, que le imitemos en su santidad, Él quiere que nosotros entonces reflejemos su carácter, el carácter de Dios, el carácter que Dios nos enseñó a través de Cristo. Él quiere que nosotros lo reproduzcamos en la manera la forma más ancha posible y alta de la palabra. Entonces, no tiene absolutamente nada que ver con vestimenta ni con comida, les repito, sino que tiene que ver con un estilo de vida de amor, de paz, de gozo, de benignidad, de templanza, de dominio propio, de humildad, de fe, de mansedumbre y todo el fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando vivimos esa vida, a Dios le agrada y por ende estamos siendo santificados por su palabra, que es la que nos lleva a nuestro Señor. Por ejemplo, dice Hebreos 2:11, porque el que santifica y los que son santificados, ven, porque nosotros somos santificados. Dice, el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Es Cristo quien nos santifica, es Dios quien nos santifica a través de Cristo, por medio de su Espíritu Santo, por medio de su santa y buena palabra. La palabra de Dios es la que nos lava, la palabra de Dios es esa agua que nos lava, que nos limpia, que nos purifica y que nos santifica y nos hace agradable para Él. Amén, gloria a Dios. Dios bendiga a mi hermano Manuel Guerrero. Le bendecimos de una manera especial por tan maravillosa palabra, esperando que encuentre cabida en sus corazones y en sus vidas. Como le digo, esto vamos a continuarlo, vamos a seguir hablando de la santidad. Así que este es su programa Diversidad Eterna. Dale like, suscríbete y síguenos para más en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.